En este tutorial para principiantes vas a aprender la mayoría de las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de animaciones de cursor dentro de Framer. Vamos a recrear estas animaciones mientras cubrimos por encima cómo crear un componente, la función de FitContent, paddings y demás. Lo primero que tenemos que hacer es tener preparado nuestro diseño. Yo acá tengo el menú creado, que es básicamente un stack de textos. Y una vez tenemos esto, tenemos que crear un nuevo componente para el cursor. Que en esta animación vamos a cambiar el cursor normal por un punto. Para hacer un repaso para los que recién comienzan con esto, el resto si quiere puede adelantarse 30 segundos, un componente en Framer es un elemento reutilizable, que puede ser una pieza de diseño o funcionalidad, un botón o un menú. Y son muy importantes en diseño de gran escala, sobre todo porque los componentes nos permiten aplicar consistencia en el diseño. Cambios o ediciones que se hagan a este componente de manera centralizada se aplicarán a todas sus instancias que tengamos aplicadas en todo nuestro proyecto. Continuando, una vez que estamos en el canvas del componente, como acá podemos ver en la parte superior en violeta, lo primero que vamos a hacer para lograr el diseño del punto es reducir el tamaño del frame a unos 14 por 14 píxeles y le ponemos un radio del 50%, que si tenemos un cuadrado con el 50% de radio ya nos alcanza para que tome la forma de un círculo. Luego, si vemos, Framer nos da dos opciones a raíz de nuestro componente: a la derecha para variables y abajo para sus animaciones de hover o presionar. Nosotros en este caso vamos a hacer un efecto de presionado, así cuando hagamos clic el cursor va a achicarse un poco. Y pensándolo mejor, nuestro cursor primario lo vamos a dejar de 15 por 15. Ahora que ya tenemos la base del cursor, vamos a pasar a agregar el marco de la imagen. Que le vamos a dar un tamaño de 240 por 240. Lo vamos a ubicar en la esquina derecha superior de nuestro cursor. Y acá la pestaña de Layers, que es donde podemos ver todos los elementos de nuestro canvas, vamos a agarrar nuestra imagen y la vamos a poner dentro del frame del cursor. Una vez que hacemos esto, vemos que el marco nos aparece tanto en nuestro cursor predeterminado como en su animación de presionado. Pero nosotros, de momento, en estos cursores no necesitamos las imágenes. Así que vamos al menú de la derecha y donde pone visible le decimos que no. Ahora sí, vamos a pasar a crear las variables, haciendo clic en la opción de la derecha de nuestro componente. Y vemos que ya viene incorporado el marco de la imagen que agregamos antes. Y en este caso, sí que lo vamos a hacer visible y vamos a agregar la imagen que queremos que se nos muestre en esta variable. Simplemente haciendo clic en los puntos que nos van saliendo a la derecha para seguir creando más variables. Cambiamos las imágenes y también le vamos poniendo los nombres en la pestaña de Layers para poder identificarlos más adelante. Cambiamos de fill a fit o al revés según lo necesitemos y ya lo tenemos. Ahora tenemos que volver a nuestro diseño del menú y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el contenedor de la página, ya que suponemos que este menú va a estar dentro de una página web, ¿no? Entonces vamos al menú de la derecha donde dice cursor y le damos a Custom Cursor. En componente elegimos cursor menú y abajo en variante ponemos la variante 1, que es la del punto sin ninguna imagen. Y lo dejamos en reemplazar cursor. Una vez tenemos el cursor general configurado, vamos a pasar al resto de elementos del menú con sus variantes. Para eso vamos a elegir nuestro primer texto y volvemos a ir a la configuración del cursor, pero en este caso, en lugar de poner Custom Cursor, como ya tenemos nuestro cursor configurado, lo que vamos a hacer es darle a Set Variant. Ponemos la variante que corresponde a nuestro texto y seguimos haciendo lo mismo con el resto de variantes. Ok,
y justo cuando pensás que lo tenés todo perfecto, te das cuenta de que te olvidaste de Zalando. Pero no pasa nada, lo arreglamos rápido. Y lo tenemos. Acá podemos ver cómo nos quedó la animación. Y ya va quedando muy bien, aunque con el fondo blanco nos vendría mejor que el cursor fuera oscuro, la verdad. Así que vamos a cambiar esto rápido otra vez. Y ahora sí, perfecto, ¿no? Para nuestro otro efecto de cursor, ahora que ya tenemos las bases, vamos a intentar ir un poco más rápido. Así que no se duerman, ¿eh? También partimos de este diseño, que es una página que nos dirigiría a nuestros diferentes proyectos. Vamos a crear nuestro componente para el cursor. Vamos a escribir nuestro primer texto que queremos que aparezca en nuestra animación. Y una vez tenemos el texto, en el menú de la derecha, vamos a modificar el tamaño del frame de un tamaño fijo a un fit content. ¿Qué quiere decir fit content? Quiere decir que el tamaño del elemento se ajustará automáticamente al tamaño del contenido. Le vamos a agregar un padding, que es el espacio interno entre el contenido de un elemento y su borde, y se suele usar para botones, cajas de texto, etc. Y una buena regla o tip que me gusta es que suele quedar bien poner el doble de tamaño en el padding horizontal, es decir, derecho e izquierdo, que en el vertical, es decir, arriba y abajo. También le damos un radio de borde de 12 píxeles y vamos a agregar el icono que va a acompañar nuestro texto, que en este caso es una flecha hacia la derecha. Le cambiamos el color y lo ponemos dentro de nuestro componente. Acá, como podemos ver, nuestro componente es un stack con dirección vertical, pero nosotros lo necesitamos en dirección horizontal para que nuestros elementos se posicionen uno al lado del otro. Así que le damos a estas otras flechitas y ya vemos cómo se nos acomodan. Achicamos un poco el tamaño de nuestro icono y vamos a crear la animación de presionado reduciendo el tamaño de los elementos como hicimos en el otro ejemplo. Creamos las variantes, modificamos su texto y sus nombres. Agregamos su animación a Smith para tener otro ejemplo dentro de la animación. Aunque obviamente si esto lo quisiéramos tener funcional, lo deberíamos hacer en todos los elementos que tenemos. Vamos a proyectos y vamos a configurar nuestros componentes. En este caso, como el cursor general de la página web va a ser predeterminado y no vamos a tener el del puntito como en el otro ejemplo, vamos directamente a la imagen donde queremos aplicar el efecto y en cursor ponemos el componente de cursor proyectos. Aplicamos su variante y lo dejamos en reemplazar. Hacemos lo mismo con el resto de imágenes. Y vemos cómo nos queda. Vemos cómo cambia el cursor. También cuando presionamos la animación que hace. Sin embargo, nos pasa igual que en el otro ejemplo, que quedaría mejor con un color oscuro en los casos de abajo. Así que también modificamos esto rápidamente. Y vemos qué bien que queda. Y sin tener que programar nada. Un lujo. Ahora, si quieres saber cómo hacer más animaciones, que puede ser animaciones de texto, de imágenes o lo que sea en Framer, pueden ir a ver algunos de mis otros videos o dejármelo en los comentarios, así lo tengo en cuenta para otros videos más adelante.